Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Cuenta Muerta 888, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Dejen like, comenten y compartan para apoyar al canal y que siga creciendo. Con todo dicho les presento, Cruzando el umbral del destino. La odisea de Lincoln en Berserk. Capítulo 17. Caza de demonios. Lo seguían, eso era seguro. Los sonidos de un par de botas adicionales que se abrían paso por el camino fangoso eran bastante perceptibles, incluso con la lluvia que caía. Esto había estado sucediendo durante los últimos 5 minutos más o menos. Si era una pelea lo que estaban buscando, él no se opondría. La noche anterior había sido una lucha por la supervivencia contra los cadáveres poseídos, esto no sería diferente. Era solo otro enemigo a vencer. Él dejó de caminar, y el siguiente también se detuvo. Con la capucha cubriéndose la cabeza, estiró el cuello lo suficiente como para mirar al que lo había seguido. Era un hombre rechoncho, calvo y con solo un par de pantalones que no se ajustaban al clima actual. Sin embargo, al hombre no pareció importarle ya que tenía una sonrisa siempre presente en su rostro. El hombre le señaló con un dedo nudoso. «Baja la capucha. Quiero verla con mis propios ojos». Levantando la mano, siguió la petición y la lluvia ahora le caía sobre el pelo negro. La marca en el costado de su cuello arrastraba una delgada línea de sangre como si hubiera reaccionado a la presencia de este hombre cerca. ¿Alguna otra petición, extraño? El hombre sacudió su cabeza. Solo para expresar pesar, sus ojos comenzaron a brillar con una luz amarillenta y su voz parecía estar bajando con cada sílaba hablada. Por haber perdido el gran eclipse. Su apariencia comenzó a cambiar. Donde una vez había un hombre bajo, ahora había un enorme gigante que medía más de 7 pies de altura. El rostro sonriente del hombre todavía estaba presente, pero ahora estaba en la parte superior de su cabeza. Brotando donde había estado su rostro, había un segundo par de mandíbulas con un par de colmillos parecidos a jabalíes, y los labios formaron una sonrisa maníaca aún más inquietante que antes. Un apóstol. Ah. Esto es mucho mejor. Mis piernas son tan achaparradas en mi forma humana, ahora lo señalaba con un gran dedo carnoso. Parece que el destino está de mi lado. Para mí tropezar con alguien que lleva una marca, mis ángeles realmente me están sonriendo la suerte. Supongo que planeas comerme. Su voz no traicionó ningún indicio de emoción. Esa es la idea. La carne humana es deliciosa después de todo, el apóstol rompió la tierra fangosa en línea recta hacia donde estaba parado. Él no se movió. Esto era exactamente lo que él quería. La vista de uno de esos monstruos tan pronto después del eclipse, agregó combustible al fuego que había estado ardiendo en él desde ese fatídico día, y esa ira lo empujó también hacia adelante. Mientras los dos combatientes se acercaban, el apóstol arañó sus manos, listo para agarrarlo. Pero la espada más grande en las garras de Guts le dio la ventaja. La matadragones. La espada había funcionado excepcionalmente bien anoche, ya que atravesó múltiples cadáveres a la vez. El tamaño, la longitud y el ancho de la cuchilla eran diferentes a cualquier otro de su marca. Godot podría llamarlo un desperdicio todo lo que quería, pero esta espada fue hecha para matar dragones. Pero no había dragones en Midland, por lo que los apóstoles demoníacos serían un buen sustituto. Guts soltó un rugido para rivalizar con el sonido del trueno que se avecinaba, su rostro se contorsionó en un gruñido feroz y su único ojo restante se mostró con la ferocidad de un animal loco. Enterró a la matadragones en el hombro del apóstol, cuyos brazos y manos no pudieron alcanzar a Guts con su espada manteniéndola a raya. ¡Aooo! El apóstol aulló de dolor causado por la matadragones. Al soltar la espada, Guts cambió rápidamente su postura y derribó a Dragonslayer para cortar uno de los brazos del apóstol. La sangre espesa, caliente, de color rojo oscuro brotó para convertir los pequeños charcos de agua de lluvia en algo mucho más sucio. Bastardo. ¿Sabes cuánto tiempo tomará sanar? No, Guts dijo, de manera indiferente. Pero sé cuánto tiempo tomará matarte. ¿Quieres que cuente? La movilidad de la matadragones fue borrosa mientras cortaba el aire y el estómago del apóstol. Una masa retorcida de intestinos rosados cayó agrupada junto con el barro. 1, 2, dio un corte horizontal para cortarlo justo por encima de la rodilla. 3, metió la matadragones nuevamente en el hombro ya herido, clavando al apóstol en el suelo. 4, la sonrisa retorcida que el apóstol había usado una vez se había ido, reemplazada por una expresión que claramente había olvidado por algún tiempo: temor. ¡No!
Cualquier súplica que el apóstol hubiera pronunciado, habían sido completamente cortadas por la cuchilla masiva, que era la matadragones siendo conducida directamente a través de su boca, dividiendo su cabeza por la mitad. El apóstol yacía allí, muerto. El primero de muchos que sería víctima del espadachín negro. Guts puso de nuevo la matadragones en su espalda mientras terminaba de contar. 5. La lluvia finalmente había cedido después de una noche de fuerte aguacero. Las ramas de los árboles todavía goteaban con agua sobre el suelo cargado de cadáveres. Había sido una noche de agotamiento para Lincoln una vez que el sol se había puesto. Comenzó con la marca en el lado izquierdo de su cuello erizado y sangrado. No mucho después, varios cadáveres poseídos se habían levantado para antagonizarlo. Debe haber un sitio de batalla o una tumba cerca para que los espíritus los reanimaran. En cualquier caso, no iba a permanecer en el mismo lugar durante mucho más tiempo. El cielo de arriba parecía reflejar lo que estaba sintiendo, un día sombrío y nublado en general con un poco de frío en el aire fresco de la mañana. Incluso el bosque en el que se encontraba parecía menos abierto y acogedor que cuando Guts y él se separaron. En aproximadamente una hora, estaría libre de estos bosques y de regreso en el camino hacia Windham. Su destino estaba al norte de la capital, cerca de un camino montañoso. El refuerzo de metal estaba oculto por la pierna de su pantalón, crujiendo un poco mientras se levantaba lentamente. Después de derrotar a los cadáveres reanimados, Lincoln había tratado de dormir lo más que podía, lo que no era mucho, 3 o 4 horas como máximo. Era difícil dormir, porque cada vez que cerraba los ojos veía caras gigantes y benevolentes burlándose de él. Un charco de sangre salpicada de cuerpos eviscerados, todo bajo un sol negro. Su estómago retumbó, su cuerpo cansado por la pelea de la noche anterior. Al pasar por un arbusto cercano, se recogió un puñado de arándanos para romper el ayuno. No era mucho, pero lo detendría hasta que llegara al pueblo o pueblo más cercano. Podía intentar conseguir algo de comida adecuada antes de continuar antes de que cayera la noche una vez más. Pero hasta que eso sucedió, continuó recogiendo bayas de los arbustos cercanos. Diablos, que esto de verdad era una mierda. Bueno, todo lo que ha sucedido en estos días ya ha sido una mierda. Desde continuar sobreviviendo de los mercenarios contratados por un reino que los cazaba desde hace un año, rescatar a Griffith en un estado irreparable, y que secuestraran a una princesa de paso, que éste los traicionara y los sacrificara a seres más allá de su compresión en un infierno, ver a sus camaradas ser destrozados pieza por piezas por monstruos, ser doblemente marcado, que una voz le hable en su cabeza, que Griffith se volviera como uno de esos seres y que violara a Casca, que esta ahora ya no era como la mujer que conoció y que pariera a un feto demoníaco. Sin mencionar a Guts. Era de por sorprendente que aún mantuviera cordura al haber presenciado y siguiera solo en este camino. Pero no podía hacer otra cosa. Esto era lo que supuestamente estaba destinado a hacer desde que supo que podía hacer magia. La magia ha sido tanto una salvación como algo muy perjudicial desde que supe que lo tenía. ¿Acaso intentar encontrar esa bruja era una salvación para encontrar una forma de reformar a Casca o algo que solo le causaría más desastres a futuro? En este punto no lo sabía, y era más difícil concentrarse en los planes que tenía. Y uno de esos sería intentar regresar a casa. ¿Casa? Desde los acontecimientos del eclipse, supo más que nada que se arrepintió de ir a este lugar. Claro, había conocido a gente como Guts, Casca y a la banda del halcón, también pudo redescubrirse a sí mismo, pero, ¿lo valió todo después de que todo lo que ha pasado antes y tenga que estar en esta situación? Quería regresar ahora. Pero no sabía cómo, sin mencionar que aún tenía esas 2 marcas que nunca abandonarían su cuerpo. Pensó que intentaría pensar en una forma intentar regresar a su mundo, ya sea con algún método mágico o algo así después de que todo haya terminado. Pero, ¿con qué cara le daría a los que alguna vez fueron su familia y con todo el peso de su alma decir que los abandonó cobardemente? ¿Lo perdonaría por hacer un acto tan egoísta o viviría con un remordimiento que nunca curaría? Su mente ya ha comenzado a hacerse una tormenta que nunca acabaría. Dejando a un lado sus pensamientos. Mientras recogía el último arbusto, pequeñas alarmas parecieron sonar dentro de su cabeza. Se agachó, lo suficientemente bajo como para ver más allá del arbusto. Los restos humeantes de una fogata fueron pisoteados por un individuo delgado. A través de los arbustos, él pudo discernir que el hombre vestía ropa muy ligera que sería adecuada para alguien que vivía en un ambiente muy cálido, completamente diferente del clima en Midland hoy. 2 pares más de pies se hicieron visibles para él. Estos eran mucho más voluminosos.
Se arrodillaron ante la delgada. Maestro Silat, la búsqueda de Raksas fue un fracaso. Silat. Ese era el nombre del Kusan que había allanado su campamento antes de salir a rescatar a Griffith. ¿Qué seguía haciendo en Midland? ¿Por qué no había vuelto a su casa al este? Aunque Lincoln no podía ver la cara de Silat, por el tono de voz podía decir que estaba menos que satisfecho. Por supuesto. Es resbaladizo, siempre lo ha sido. El emperador Ganishka nos habría reconocido mucho si le hubiéramos presentado con la cabeza de Raksas en una bandeja. Dime, ¿qué hay de nuestra búsqueda del resto de la banda del halcón? Lincoln se tensó. Hemos escuchado informes, maestro. Dicen que la princesa Charlotte fue secuestrada por algunos de sus miembros y luego fue encontrada por un lago de sangre. Según todos los informes, parecen haber sido eliminados. No todos nosotros. Pero Silat no parecía bastante convencido. Quizás, pero lo dudo. Tuve la libertad de intercambiar ataques con algunos de ellos durante nuestro breve encuentro. Eran fuertes, ese único espadachín era fuerte. Maestro Silat, perdóneme, pero a menudo se jacta de su destreza en la batalla. Compararse con ellos es difícil. Lincoln vio la pierna de Silat moverse tan rápido como el viento, subiendo y bajando sobre la cabeza del hombre quien habló. Perdóneme, Silat burló de lo dicho. Pero que yo sepa, yo era el encargado de la Bakiraka. Y esto tontos del rey de Midland todavía cree que exista sobrevivientes por ahí. Si tuviéramos que presentar ese tonto con uno de sus miembros, entonces podría ser persuadido para que nos otorgue doctrina legal aquí en este país. Al parecer eran exiliados, supuso Lincoln. El hombre al que Silat había golpeado se apresuró a pedir perdón y besó los pies de su amo. Pido disculpas por mi arrebato. Nunca dejaré que vuelva a suceder. Silat no volvió a golpearlo. Sé que no lo harás. Quedamos muy pocos de nosotros para discutir. ¿Excepto por Raksas? Silat asintió con la cabeza. Él es la excepción. Ven. Empaca nuestro equipo y continúa por el camino. La pequeña manada de Kusans rápidamente trabajó para deconstruir su campamento temporal y seguir a Silat, y por un minuto pasaron tan cerca del arbusto donde Lincoln observó que temía estar expuesto. Afortunadamente no fue así, y los Bakiraka continuaron su camino. Esperó y esperó hasta que los suaves pasos de Silat y su pandilla se hicieron cada vez menos audibles antes de salir de su escondite. No había pensado mucho en Silat después de su breve encuentro, más que nada de todo lo que había sucedido después. El mercenario Kusan todavía parecía portarse con un aura de superioridad, jactándose de sus habilidades en la batalla. Él se había vuelto más que experto en el manejo de espadas, pero si hubiera sido descubierto, habría sido un rival para el Kusan. Tenía una espada oculta en su bastón que podría darle la ventaja, pero eso probablemente no hubiera sido suficiente. Espera, ¿qué estaba haciendo, pensando en cosas así? No importaba. Todo lo que le importaba en este momento era llegar a su destino. Si llegaba allí, podría aprender magia, y después de eso, Casca podría ser salvada. Continuó su camino a través del bosque hasta que dio paso al camino abierto. La línea de árboles ahora se mantenía a un lado en lugar de rodear toda el área. Si él seguía por esta carretera principal, podría llegar a su destino posiblemente dentro de unos días. Y eso fue sin los ataques sobrenaturales que indudablemente sucederían en la noche. Caminando, pasó junto a otra señal que señalaba en dirección a Windham. Al hacerlo, Lincoln no pudo evitar pensar en lo que pasó con la princesa Charlotte. Lo más probable es que la hayan detenido después del eclipse y la hayan devuelto al castillo. Consideró hacer de la capital una parada para posiblemente sacarla de ahí, pero luego lo pensó mejor. Con su marca, tendría que luchar para proteger su vida y la suya de cualquier espíritu maligno. Solo terminaría causando más problemas de los que ya tenía. Una nube rodante soltó la lluvia de último minuto, y Lincoln se subió la capucha. Su cabello blanco estaba lo suficientemente desordenado como estaba. Pero un poco de lluvia y mal cabello parecían ser el menor de sus problemas. El camino por delante estaba lleno de caballeros. Estaban en una formación circular, rodeando a unos pocos individuos. Manteniendo su capucha puesta, Lincoln siguió caminando hacia el costado del camino. No era necesario luchar contra estos caballeros. Mientras caminaba, pudo ver que los caballeros estaban capitaneados por 3 hombres, 2 de los cuales había encontrado antes. Estaba el rubio Sir Owen y la bien arreglada barba de Sir Laban. El tercer hombre, sin embargo, era un completo desconocido. Su cara era larga como un caballo o un mono, con labios demasiado pequeños para cubrir sus grandes dientes.
En lugar de la armadura que usaban muchos caballeros, se vistió más con pieles tribales con una piel de lobo negro que cubría la parte superior de su cabeza. En total, los caballeros sumaban cerca de 30. 30 rodeando a 3 personas que Lincoln acababa de observar en el bosque. Silat y sus 2 secuaces cubiertos de músculos no habían llegado muy lejos, y no parecían muy felices al respecto. ¿Hay algún problema, nobles caballeros de Midland? Silat le preguntó a su voz llena de sarcasmo. Sir Laban trotó su caballo hacia adelante y le presentó al Kusan un documento sellado. Una orden de arresto contra cualquiera y todos los miembros del clan Bakiraka. Silat no se molestó en sorprenderse. ¿Y qué hay de nuestro trato con tu rey para capturar a todos los miembros restantes de los halcones? Su Majestad estaba disgustado con su primer intento fallido. Ahora tiene al ejército real de Midland persiguiendo ese objetivo. Laban no parecía demasiado entusiasmado por la perspectiva. Entonces cazamos el mismo premio, le dijo Silat. Si nos permiten a mí y a mis subordinados salir libres, estaríamos muy agradecidos. Nuestro emperador Ganishka podría incluso extenderle sus saludos. No me importa tus insinuaciones, Kusan, Laban se entrecerró. No es necesario que haya ningún problema siempre que cumplas pacíficamente. El hombre que llevaba la piel soltó una risita que expuso por completo a su gran animal como dientes. ¿Dónde está la diversión en eso, Laban? Los hombres que traje conmigo no han visto una batalla en mucho tiempo. ¿Por qué no matar a estos tipos ahora? Luego Lincoln vio que los pocos hombres que había comparado con la formación más grande de caballeros miraban a su líder con bastante nerviosismo. Laban y Owen cambiaron su atención a su tercer capitán. Y hay una buena razón para eso, Wyald. Ambos hemos escuchado los rumores, dijo Owen a Wyald. Lo que tú y tus hombres hicieron a esa desafortunada ciudad, a esas mujeres. Wyald pareció ignorar sus preocupaciones. Sospeché que estaban albergando espías de Chuder. Estábamos en guerra, ¿recuerdas? Todavía eran ciudadanos de Midland. La voz de Laban estaba mezclada con un tono peligroso. Silat y sus 2 compinches comenzaron a alejarse, pero Laban los vio. Quédate donde estás. Sonriendo, Wyald dijo. ¿Ves? Dales la oportunidad y escaparán causando quién sabe qué tipo de peligro. Los caballeros lo miraron con respecto a la hipocresía. Si el rey realmente los quiere vivos, entonces es más senil de lo que pensaba. Laban y Owen desenvainaron un poco sus espadas. Cuidado. Él sigue siendo nuestro rey, y tus palabras suenan traidoras. Estaba claro que estaban buscando alguna excusa para detener a Wyald también. Lincoln aceleró el paso más allá de todos. Y la marca en su cuello comenzó a erizarse. Wyald, que había estado sonriendo hace un momento, ahora parecía estar en alerta máxima. Sus ojos se desviaron hacia él. Ojos que tenían hendiduras en las pupilas. Saltó de su caballo, blandiendo no una espada, sino un bastón de madera. ¡Ey, tú! Wyald lo llamó. Lincoln siguió caminando. Escuchó a Wyald gruñir al ser descaradamente ignorado. Te estoy hablando. La marca en su frente también comenzó a dolerle de dolor, y la voz pareció decir, él es uno de ellos. No te descuides o tendrás que matarlo. Caminó unos pasos más, no quería escuchar nada. ¿Eres sordo o estúpido? Wyald gritó. Cuando el líder de los caballeros del perro negro te habla, te detienes y escuchas. Los caballeros del perro negro. El nombre era lejanamente familiar. Lo había oído hablar una vez en una conversación entre 2 camaradas la noche en que se coló en el campamento de los halcones el día que vino aquí. ¿Por qué no te quitas esa capucha? Déjame ver dónde te marcaron. Owen miró a Wyald con desdén. Wyald, vuelve a tu caballo. Deja que al viajero en paz. Cállate. Wyald espetó. Tú y tus hombres quieren mantener vivo a ese sucio Kusan, pues bien. Pero no me niegues esta poca diversión que tendré. Terminó de hablar con el ceño fruncido que parecía más animal que la mayoría de los animales. Muéstramelo. Muéstrame tu marca. Sus ojos de hendidura amarilla parecían brillar como un infierno en miniatura. Suficiente, Wyald. Ordenó Laban. Tenemos una tarea por delante, y eso no incluye acosar a los viajeros. El Kusan intentó escabullirse una vez más. Quédate donde estás. Wyald. Owen gritó. Muéstrame tu marca. Hombres, eviten que el Kusan escape. Wyald. Regrese a tu caballo. Muéstrame la marca. Sus dientes se estaban volviendo más largos, más afilados. Extrañé la sensación del eclipse, así dame esa porción de ti. Wyald.
¡Guau! Ante todos sus ojos, Wyald había comenzado a cambiar. Su torso estaba cortado a mitad de camino, y ahora era parte de un cuerpo gigante de piedra. Un pelaje blanco como la nieve cubría su forma de apóstol revelado, y una boca gigante estaba presente en el pecho de su forma de apóstol y un ojo estaba situado justo encima de eso. Sobre sus hombros, había un ojo cada uno también. Lincoln desenvainó su espada, Laban y Owen casi se caen de sus caballos como algunos de sus hombres también. Silat y sus compañeros Kusan parecían listos para salir corriendo pero estaban demasiado paralizados por el miedo como para moverse. Los pocos hombres que Wyald había traído con él parecían extremadamente aprensivos acerca de esto, como si supieran todo el tiempo que él era capaz de convertirse en esto. Ahora completamente transformado, Wyald flexionó algunos de sus dedos gigantes y carnosos para sentirlos. Ha pasado tanto tiempo desde que me transformé, se siente raro. ¿Pero a quién le importa? Esto seguramente será divertido. Con poca advertencia, Wyald golpeó uno de sus enormes puños en el suelo donde había estado Lincoln, que apenas había logrado salir del camino a tiempo. Wyald extendió la mano para agarrarlo, pero Lincoln estaba más preparado esta vez y realizó un corte en la palma del apóstol. Gruesas y oscuras gotas de sangre cayeron del corte y en lugar de gritar o maldecir del dolor, Wyald se llevó la mano a la boca del torso para lamerse la herida. Sonrió tanto en su rostro humano ubicado donde habría estado la cabeza como en la boca del torso. Girando para dirigirse a sus propios hombres, Wyald les dio una orden. Ustedes, muchachos, hagan lo que quieran con esos caballeros. Yo me divertiré un poco aquí. Cualquiera que pregunte sobre lo que sucedió, culpen al Kusan. Con eso, los caballeros del perro negro cargaron contra el grupo de caballeros dirigidos por Owen y Laban. Su miedo a su líder es mayor que el de morir en la batalla. Con los caballeros de otra manera preocupados, Wyald regresó su atención a Lincoln. El apóstol juntó sus manos canosas en un movimiento de aplausos, lo que lo habría aplastado como un panqueque si no hubiera dejado caer las piernas y rodar bajo el ataque. Con su posición ahora más baja, Lincoln logró apuñalar a Wyald en la rótula. El apóstol le sonrió antes de darle una patada. Fue como ser atropellado por un camino, sintió que se mordía la lengua cuando lo enviaron a retroceder, dejó caer su espada pero logró sostener su bastón, con barro cubriendo su capa y ropa y cuando se detuvo, el cielo era una masa arremolinándose sobre él. Lo que pudo sentir fue la gran mano de Wyald que lo agarró por la pierna y lo levantó para nivelarlo con la boca sobre su torso. ¿Qué? ¿Eso es todo? Sonaba decepcionado. Pensé que esto iba a ser mucho más divertido. Oh, bueno. Es mejor comerte que matarte. Lincoln vio que la boca se acercaba y sintió el aliento caliente y rancio que emanaba de las fauces abiertas de Wyald. Estaba sin su espada, pero no sin su bastón. Jalándolo por la mitad, Lincoln desenvainó la cuchilla oculta y la clavó en el ojo sobre las fauces de Wyald. ¡Ah! Wyald lo dejó caer cuando sus dos manos se movieron para cubrir su ojo colgado. Lincoln aprovechó la oportunidad para levantar su espada caída, rodar entre las piernas de Wyald y cortar el tendón de su pierna izquierda. Su espada élfica brillaba de un azul profundo cuando la sangre de Wyald tocó la cuchilla de la espada. Antes de que Wyald pudiera darse la vuelta para agarrarlo una vez más, un disco de metal salió volando por el aire, cortando uno de los ojos en los hombros de Wyald. El disco voló de regreso a Silat, quien lo atrapó alrededor de su dedo. Wyald lo miró con el ceño fruncido. Jodido Kusan. Se arrojó una lanza y se clavó en la parte posterior de la pierna de Wyald. Tanto Lincoln como Wyald se voltearon para ver que los caballeros de Laban y Owen habían abrumado por completo a las fuerzas de Wyald, y ahora miraban al apóstol. «Mátenlo», ordenó Laban. Se lanzaron más lanzas y se disparó la ballesta. El asalto solo pareció enfurecer aún más a Wyald. El apóstol agarró a un caballero y lo partió por la mitad, dejando que las entrañas cayeran al suelo. Luego agarró a dos hombres y los usó para golpear el suelo como un baterista. Sus cadáveres destrozados fueron arrojados a un lado cuando él pisoteó a otro hombre bajo los pies, antes de morder a otro en dos. Al ritmo que iba, todos los caballeros serían aniquilados por completo. «Oye», Lincoln le gritó. «Querías pelear conmigo, ¿recuerdas? Vamos. Te mostraré la mayor diversión que jamás tendrás». Salió hacia la línea de árboles al costado del camino. Luchar contra algo como Wyald a la intemperie solo mataría a todos. Una sombra oscura pasó sobre Lincoln, quien casi no se agachó cuando el proyectil se desplomó.
El caballo que había sido arrojado dejó escapar un relinchón moribundo antes de quedarse sin fuerzas. «Vuelve aquí». Wyald gritó cuando arrojó otro caballo al peliblanco, quien continuó corriendo hacia el bosque. Con un corte en el tendón y el otro como hecha por una lanza, Wyald golpeó sus puños como un gorila enojado. Lincoln trabajó para acelerar su ritmo, corriendo tan rápido como le permitía el aparato ortopédico en su pierna. Al ver un rincón entre algunas raíces expuestas del árbol, Lincoln se zambulló en él y se refugió. El color de su capa y el barro que lo cubría de su caída lo ayudaron a mezclarlo con los alrededores. ¿Por qué ocultarte? La voz del encapuchado apreció de nuevo, y su frente ardía. Él está herido. Intenta planear algo y lucha contra él. Si no haces nada, todo será como durante el eclipse. El sonido del chasquido de la madera trajo a Lincoln de vuelta a la realidad, y sintió una ráfaga de viento y la sensación de la madera arrastrándose por su espalda, sacando sangre. Wyald había llegado blandiendo una rama de árbol apta para un apóstol de su tamaño y la balanceaba. Aún no lo había encontrado. «Sal, pequeño bastardo. Me prometiste diversión, ¿realmente te vas a esconder?» Wyald comenzó a patrullar el área. Por una vez, intentó escuchar y hacerle caso a esa voz, por más molesto que fuera. Tenía que tener un plan para luchar con ese monstruo, pero ¿cómo vencerlo? Wyald era enorme, no tanto como Zod, pero seguía siendo enorme. Apuñalar el cuerpo del apóstol había hecho poco daño duradero a Wyald, con la excepción de sus ojos. La única parte de su cuerpo que no había sido dañada era... De repente los ojos de Lincoln viajaron al torso humano que estaba en el lugar donde la cabeza habría estado sobre ese cuerpo. ¿Pero cómo alcanzarlo? Wyald balanceó su rama un poco más, gritando blasfemias mientras lo hacía. Verlo le dio una idea, una estúpida idea con la que solo Butch seguiría adelante. En silencio, Lincoln se retiró de su escondite y comenzó a trepar al árbol más cercano. Tenía que ser muy cauteloso porque su abrazadera de metal crujía con cada movimiento de su pierna. Cuando llegó a una rama lo suficientemente alta, se movió hasta que estuvo por encima de Wyald, que estaba cada vez más frustrado debajo. «Sal ya. Esto no es divertido, esto es simplemente molesto. Tal vez debería volver y acabar con esos caballeros. Al menos ellos tendrán las bolas para morir de pie». «¿Esto no es lo suficientemente divertido?», Lincoln preguntó desde arriba. Como era de esperar, Wyald miró hacia donde estaba, y Lincoln se dejó caer. Con su espada sostenida frente a él, y la gravedad trabajando con él, condujo la punta de la espada directamente a través del torso humano de Wyald. La cara del apóstol comenzó a temblar y él tosió sangre directamente a la cara de Lincoln. Pero aún no estaba muerto. Wyald encontró la fuerza para moverse como un toro, tratando de liberarse de la espada. Las piernas del peliblanco intentaron recuperar el equilibrio sobre el cuerpo del apóstol, pero con la sacudida salvaje de Wyald, eso se hizo cada vez más difícil y se vio obligado a agarrarlo con las manos lo más fuerte posible. «Bájate ya». Wyald gritó, finalmente agarró a Lincoln y lo arrojó pocos metros después de darle al niño un apretón que probablemente le rompió una costilla. Ambos cayeron al suelo, heridos, pero aún con vida. Lincoln pudo ponerse de pie primero, usando su bastón. Cojeó hacia Wyald, quien aún luchaba por levantarse. El apuñalamiento que recibió con su mitad humana expuesta, debe haber hecho más daño del que esperaba. Wyald trató de levantarse mientras él se subía a su espalda, moviéndose para alcanzar su torso humano una vez más. «Por favor. Mis ángeles, Boyd, Vic, Slan, Conrad, sálvenme», Wyald suplicó que apareciera la mano de Dios. «Todavía hay tanta diversión que no he disfrutado». «Sé de quiénes estás hablando», dijo Lincoln, con la espada, recién sacada del cuerpo del apóstol, levantada sobre él. «Y no te ayudarán. Eso no es lo que hacen». Él apuñaló su espada a través de la cabeza humana de Wyald, y el apóstol gigante quedó flácido debajo de él. Ahora estaba muerto. «Pasaron por este camino», gritó uno de los caballeros cuando Sir Lavan y Owen lo siguieron. En toda la conmoción que había sucedido, los caballeros de Midland habían tardado en reaccionar ante la transformación de Wyald en el monstruo en el que se había convertido. Él y ese viajero habían huido a algún lugar del bosque, y estaban siguiendo las grandes huellas que Wyald había hecho a través del bosque. Todos tenían sus armas listas y listas. No necesitaban esa cosa para masacrarlo. «Adelante», ordenó Owen. Lo que descubrieron no fue el cadáver del viajero, sino el cuerpo de un anciano, desnudo y con una herida de espada en la parte posterior de la cabeza.
Tras una mirada más cercana, el anciano compartió muchas de las mismas características faciales que tenía Wyald. ¿Era así como se veía Wyald todo el tiempo? ¿Y qué hay de ese viajero? Busca en el área. Ordenó Laban. Si encuentran a ese viajero, tráiganlo con vida para ser interrogado. Los caballeros afirmaron su orden y se extendieron en la búsqueda. Owen estaba arrodillado junto al cadáver del viejo. ¿Qué piensas de eso, Owen? Se parece a Wyald, pero mucho más viejo, entonces, él también ve el parecido. El viajero hizo esto. El único que pudo haber sido fue el Kusan, pero escaparon durante el caos. Algo sobre lo que Silat había dicho sobre el emperador Ganishka no sentó bien con él. Tal vez se debería enviar un enviado a las tierras de Kusan para inculcar mejores relaciones, era difícil de admitir, pero muy bien podría haber sido ese viajero. Y algo sobre él hizo que Laban sintiera que había encontrado a ese individuo en algún lugar antes, simplemente no podía señalarlo. Cuando volvamos a la capital, tendremos que detener a los caballeros del perro negro restantes para ser interrogados. Owen asintió con la cabeza. Sí, los hombres que Wyald trajo hoy con él parecían saber que podía convertirse en esa cosa. El rey debería ser alertado de inmediato. Debería, pero con su obsesión por la banda del halcón, es poco probable que se haga algo al respecto, y esto plantea algunas preguntas muy serias. ¿Cómo fue capaz de convertirse en ese monstruo? Owen suministrado. Recuerda volver a la guerra con Chuder. La banda del halcón se encontró con Nosferatu Thor y afirmó que se había transformado en una especie de gran demonio. Owen abrió mucho los ojos de sorpresa. ¿Quieres decir que puede haber otros en Midland que puedan hacer lo mismo? Sí, así es. La llamaban el ángel, o al menos el cantinero lo había hecho. Y con su cabello rubio y piel pálida, se ajustaba a la imagen. Frecuentemente frecuentaba la taberna, llegaba sola pero siempre se iba con un hombre como acompañante. Se sentó sola en una mesa, no bebiendo alcohol, sino agua. Muchos hombres se gritaban unos a otros para sentarse junto a ella u ofrecerle comprarle una bebida. Un hombre hizo poco esfuerzo por ocultar sus intenciones y recurrió a hacerle comentarios bastante obscenos. Ella tuvo la decencia de parecer abolida por sus comentarios, y fue entonces cuando descubrió que su rostro estaba golpeado sobre la mesa. El que había hecho la matanza lo miró con una mirada feroz en su único ojo marrón. Gracias, ella le dijo, él asintió. Este lugar se está abarrotando un poco, observó. ¿Quieres irte? Miró al hombre retorciéndose de dolor en el suelo. Sí. Dejaron atrás la taberna y salieron a la puesta de sol. Sabes, no creo que un simple agradecimiento pueda transmitir mi gratitud. ¿Qué tenías en mente? Mantuvo su voz lo más que pudo. Bueno, soy una prostituta, ella asintió. Muy bien, entiendo lo que estás insinuando. No te costaría, le dijo. Me salvaste. ¿Te quedarás en la posada? No. Establecí un campamento en el bosque a las afueras del pueblo. Podemos ir allí. ¿Es eso un problema? Ella sonrió. No hay problema. Él encendió un fuego para calentarlos, y ella comenzó a desnudarse. Ella había estado mirando la matadragones desde el bar, así que él se quitó eso y el resto de su equipo y los apoyó contra un árbol. No serviría para asustarla y preocuparla. Ella podría irse por eso. ¿Es eso un tatuaje en tu cuello? Ella observó. ¿Dónde lo obtuviste? No te gustaría saberlo. No importa, se quitó el resto de la ropa y ella abrió las piernas para él. Inicialmente no hizo ningún movimiento, por lo que ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura, acercándolo más. Su sonrisa se ensanchó y luego se volvió aguda cuando comenzó a cambiar de forma ante los ojos de Guts. Tenía unas fauces abiertas de dientes afilados como cuchillas, largos brazos con garras que perforaban ligeramente su espalda, y sus piernas se volvieron más largas y cubiertas de escamas duras como un lagarto. Ja. Ahora estás atrapado, dijo ella en victoria. Por eso su sonrisa vaciló cuando Guts le devolvió la sonrisa, igualmente cruel y malévola. Tú eres la que está atrapada, perra. Él movió su mano protésica frente a su boca abierta. Usando sus dientes, tiró de una cuerda unida al brazo de reemplazo, la mano de metal se dobló hacia abajo y luego, ¡kaboom! Disparando con tanta fuerza, el cañón incorporado le atravesó la cara, dejándola un desastre más desagradable de lo que se había transformado al convertirse en apóstol. También fue lo suficientemente grande como para casi sacarle el hombro del zócalo, si Guts no se hubiera preparado para ello.
Con el apóstol asesinado, Guts se puso su armadura y arma una vez más, partiendo hacia la noche mientras los espíritus demoníacos vendrían por él una vez más. Caerían tal como lo había hecho ese apóstol, más víctimas para el espadachín negro. Fin del capítulo.